y de pronto llegas y todos pensando que vas a tirar la nave del olvido Y tiras y otra. sueltas el triste, o sea. Pero pues qué triste. Sí, la verdad. Fue decirnos adiós. Sí. Cuando nos adorábamos más. No manches, sí, pues sí, José Oh, José. José. Un idolazo. Y ahí, hablando de Frank Sinatra, güey. No mames. Ahí sí hay un dato bien interesante que Frank Sinatra. que a José José, Frank Sinatra le propuso que hicieran un dueto, güey. Una canción. ¿Y por qué no la hicieron? Por problemas de la disquera, güey. Que su disquera de José José dijo, no, es que ya entramos en conflicto y no sé qué. No se hace el feat con Frank Sinatra, güey. O sea, ese güey sí tuvo la Por su invitación invitación. de Frank Sinatra. No, y es que. No mames, güey. Es que José José, güey, estaba igual en ese tiempo, güey. O sea, eran. Yo escuchaba las instrumentales, güey. Escuchen las instrumentales de José José. No, güey, bien melancólicos. Unos samplers que. Balada, Faso, es una balada, sí. pero una balada melancólica, dolida, de mucha Y pasión. inclusive, por dato de la serie de José José, de lo que hablas de Frank Sinatra, sí, ponen la escena del Frank Sinatra que él está, pues, en New York, ¿no? Está en New York y está escuchando la radio y escucha el triste de José José. Está escuchando el triste y de pronto le dice así a su manager, ¿quién es él? No, quiero escuchar más de él. Y empieza a ver, o sea, pues en corto le mandan así canciones de él. Y ya fue que, pues cortan la escena y ya le mandan, ¿no? Eso de que están y le llaman al José José. No, pues, ¿qué pasa, José? Es que recibimos un correo, un fax, Ajá, de en ese que, entonces los faxes. dice un fax de Frank Sinatra. No. Yo Y, creo ajá, que dijo, y José José dice, no, ¿cómo va a ser que Frank? Porque en su momento, cuando José José era el rookie, Frank Sinatra ya era el Frank, ¿ves? bueno, pero es que igual, o ¿Ves? sea, aunque yo hubiera sido una superestrella José José, güey, en ese Sí, entonces la calidad. los artistas americanos, güey, en fama yo creo que eran Sí. 10 veces más que lo que Sí, y pudo estaba súper, era más difícil contactarlos, ¿no? Sí. Que tú llegaras con él era No. súper difícil. Ahí sí era aplicaba eso del, güey, te recibiste un fax de Frank Sinatra. Sí, ni te la O sea, creías, él ¿no? te lo mandó, o sea, él te lo tenía que mandar para que te llegara a ti o se pudiera hacer ese tipo de colaboraciones antes. Sí, sí, muy. Sí, y eso sí es verdad y por las disqueras no se hizo. Sí, no se hizo el feat de Frank Sinatra. Y hasta inclusive José José ya tenía una canción o ya él estaba ya practicando la canción que iba a cantar con Frank Sinatra y al fin de cuentas le dijeron que no. No, man, hubiera estado muy chido. No tanto porque, wow, Frank Sinatra, o sea, pues sí es un ícono de la música y lo que tú quieras, pero lo que hubiera sido para la historia, ¿no? Sí. De México y la música, un feat de Frank Sinatra, pues en su prime casi de salida y en su prime de José José, güey. No, Yo creo que hasta José José hubiera opacado a Frank Sinatra. Sí, güey. La neta. Sí, y hay canciones, pero ya creadas por IA de Sí, José sí, José sí. con Sinatra. Sí, Simón, pero pues no es lo mismo. O sea, una canción inédita así de ellos dos, pues, no manches, estaría chingona. Y pues sí, también, José José, como ya lo saben, tienen altas y bajas. Le Su gustó. problema con el Le alcohol. gustó. Y por eso, la neta, el canijo pues, Perdió su voz. Perdió su voz. Güey, su hasta instrumento de trabajo. qué controversias nos da la vida. Que el príncipe de la canción, ¿me entiendes? Dio eso por su público y de pronto te perdió su voz. Bueno, la Pero perdió por él. qué voz, mismo, pero ¿me entiendes? Pero, güey, o sí. sea, qué voz, güey. Sí, Simón. Qué voz, la neta. O sea, de José José. Sí, sí, la neta. Y pues sí, José José, un ícono. También decían que era una persona muy elegante, güey. Sí. Que siempre iba de traje y dependiendo de la ocasión, si era de Y día, otra, de y otro noche. también que él jamás hizo playback. No, y nunca hizo güey. playback. Y las veces que él no estaba apto para dar show, cuando empezó a tener el problema del alcoholismo y todo, y empezaba a tener problemas con la voz, en esa faceta de su carrera, cuando él ya no podía dar un show completo y todo, y la gente demandaba sus canciones, o sea, la gente, si sabían que su show de José José era 1 hora y él ya no podía, y él nada más daba media hora de show normal por su voz, las condiciones de su voz, y él ya no podía cantar, y todos sus ejecutivos, su equipo le decía, tienes que dar la otra media de show, aunque hagas playback. No voy a hacer playback y no voy a salir a hacer playback porque mi público sabe y conoce mi voz.
Y en No, ese y que momento, aparte, pues se lo pues, merece, sí, ¿no? ya en ese momento, pues el playback era lo nuevo. O sea, era como que lo nuevo que empezaban a aplicar los artistas. Sí, sí, Porque en su momento, de hablando de los 60, 70, 80. 50, bueno, toda esa generación, nada de playback. Era en vivo, era el micrófono así como ahorita estamos. Así ellos mismos Pues se yo creo que el presentaban. playback inició en Sí, los 80 con la explosión del pop. sí, güey. del pop. Sí, fue por eso. Y en ese momento él fue el que dijo, no, yo voy a seguir cantando. Así mi voz suene ronca. Y es por eso que hasta la fecha y con sus presentaciones de viejito, así él cantaba ya muy ronco. Él estaba cantando las canciones. Sí, sí, Y la gente, a pesar de que lo escuchaba así iba a su show, a su presentación ya con el José José con la voz ronca, apreciaba eso. Sí, Simón. Güey, y escuchas cantar a José José. Yo hice esa comparación y hasta me dieron ganas de chillar, güey. De que encontré un video eso de José antes y después. Y la del triste, güey. Ponen la presentación esa ahí en el festival. Y luego la ponen, no sé, en el 2006, 2005, ya que estaba viejito. No manches, güey, pues es acá del José está cantando con su alma, güey. Todos ahí en la primera fila casi está llorando de no, güey. Sí, Simón. No, o sea, cómo sigue ese ídolo de pie, a pesar de, como tú dices, de todo lo malo que él causó, ¿no? A lo mejor, o no tuvo ese control de la sustancia del alcohol, güey, que hizo perder su voz, pero aún así, él en pie, siguiendo con su público, el público lo va a seguir amando Sí, y pues recibiendo sí. por lo que ya es José Sí, José, ¿no? claro que sí. Y José José, un ídolo de la canción. Eh, Es de los artistas más vendidos aquí en México. Este José José tiene el segundo lugar en el disco más vendido en México. Sí. Detrás de Juan Gabriel, sí, carnal. también. El segundo disco más Sí, vendido en también ese México. dato es... Creo que es una recopilación de sus éxitos. No me acuerdo el nombre exacto, güey, pero sí tiene igual el récord ahí del segundo disco más vendido en México, güey. Y pues recordado por todos. Igual yo creo que viéndolo desde el punto de vista del rap, ha sido de los artistas más ampliados, Sí, güey. más ampliados En el José rap. José. Esos, los Aquits ampliaron varias canciones de José José. Güey, Y varios Cártel de raperos Santa. también han Y ampliado los que José no José. conocemos Y los que hayan no sacado conocemos, ahora sample. imagínate los extranjeros que igual también están en Londres y han ampliado a José Sí, José. sí, sí, güey. Entonces, también muy influyente en la cultura del rap porque han utilizado varios samples de sus canciones en Güey, canciones igual de rap. investigándolo, yo no sabía que también hizo películas. Yo pensé que había, o las escenas que yo veía de él en películas eran actuaciones especiales, pero no, que sí le hicieron una o dos películas él nada más como protagonista, y en las películas él sale en el papel de artista borracho. Sí, pues sí, güey. Sí. Pero bueno, es parte de ser un ídolo Sí. de México, güey. Hasta la fecha sigue dentro de la cultura mexicana y sus canciones van a seguir escuchándose en los antros cuando ya son las 2, 3 de la mañana, Sí. carnal. José En una José, cantina o en una fiesta, donde ustedes el quieran. príncipe de la canción, ídolo mexicano José El José. Prince. Hasta donde esté, un saludote. Sale, pues